Bienvenidos al curso Aspectos importantes sobre químicos de limpieza y desinfección. En este curso vamos a aprender algunos aspectos importantes acerca de los químicos, como lo son a qué llamamos químicos de limpieza y desinfección, cuáles son los tipos más comunes de químicos que encontramos en la industria de alimentos, información técnica referente a lo que se conoce comúnmente como MSDS y ficha técnica. También los usos de detergentes y desinfectantes en la industria de alimentos y por supuesto medidas de seguridad, como por ejemplo lo que se refiere a derrames y los equipos de protección que se deben de utilizar. Y también la importancia y el uso correcto de los químicos de limpieza. ¿A qué llamamos un químico de limpieza y desinfección? El concepto de un químico de limpieza y desinfección se refiere a un producto formulado, ya sea líquido o sólido, por ejemplo polvo, granulado o pellets, que ha sido especialmente diseñado para cumplir con la efectividad requerida, incluyendo seguridad en su uso, fácil enjuague, biodegradabilidad, entre otros. Son además productos solubles en agua, libres de contaminantes e hidrocarburos que puedan afectar la salud de las personas. Cuando hablamos entonces de lo que se llama químico de limpieza y desinfección en la industria de alimentos, estamos hablando de productos que en su formulación solamente incluyan aquellos componentes que sean considerados como seguros. Estamos también hablando de un producto que tenga fácil enjuague. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar de que no haya residuos presentes en las superficies de contacto con alimentos una vez que se haya hecho la limpieza. Tienen que ser productos seguros y también tienen que ser productos biodegradables. Muchos de los componentes que se encuentran en productos desengrasantes comunes no son biodegradables. Contienen, por ejemplo, hidrocarburos, que es muy efectivo para desengrasar, pero es muy difícil de eliminar. Y además son contaminantes que inclusive afectan las aguas. Recordemos que cuando un producto químico ha cumplido su función, ha sido utilizado y una vez que se enjuaga y se elimina, pues eso se vierte hacia un drenaje y finalmente va a terminar en una planta de tratamiento de aguas. Por lo cual se requiere que el producto sea biodegradable para que no queden residuos que también puedan afectar el medio ambiente o inclusive el mismo funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas. Todos estos factores son los que forman parte de lo que es un diseño, una fórmula de un químico de limpieza y desinfección y todos los aspectos son sumamente importantes. Tipos de químicos de limpieza. Se dividen en dos grandes grupos o tipos de químicos que a su vez tienen sus subgrupos de acuerdo a sus características. Aquí vamos a hablar entonces de esos dos grandes grupos que son los detergentes y los desinfectantes. En los detergentes, la forma más sencilla de agruparlos o de clasificarlos es por lo que se refiere al pH, es decir, ese potencial de hidrógeno que tiene todos los productos y que se mide a través de una escala en la cual sabemos que de 7 hacia arriba son alcalinos y de 7 hacia abajo son ácidos. Cercanos al 7 estaríamos hablando de los productos neutros. En el caso de los detergentes, entonces podemos hablar de alcalinos, ¿verdad? Alcalinos simples, alcalinos clorados, que sería una combinación del alcalino normal más cloro, alcalinos aditivados, que pueden ser comúnmente aditivados, por ejemplo, con amonio cuaternario, alcalinos espumosos y no espumosos. Estos tres anteriores que mencionamos, los alcalinos, alcalinos clorados, alcalinos aditivados, pueden venir en presentación espumosa, es decir, para utilizar con equipos de espuma o por limpiezas manuales, o pueden ser también productos no espumosos que se utilizan en lo que es recirculación, por ejemplo, lavado de tuberías, en donde hay bombeo de químicos y que no se requiere y no se ocupa, más bien es contraproducente que haya espuma. También están los ácidos, que pueden ser espumosos y no espumosos. Los ácidos aditivados, igualmente, lo más común en la industria de alimentos es encontrar productos ácidos que tengan amonio cuaternario. Esto con el fin se aditivan o más bien con el fin de lograr una doble funcionabilidad, es decir, atacar la parte de suciedad y también ir haciendo una reducción drástica de la parte microbiológica. Y están los productos neutros que
Normalmente todo lo que sea para uso de higiene personal va a ser neutro. Y hay otra gama que son los neutros enzimáticos, que son productos ya más especializados y que por lo general pues tienen una aplicación muy centrada, muy específica, que normalmente no son para utilizarlos en toda la planta, sino que están más bien pensados en aquellas superficies que son un poco más sensibles. Por ejemplo, tuberías de bronce, lo que se conoce normalmente como serpentines, los intercambiadores de calor, ese tipo de superficies que son muy sensibles a los ácidos y a los alcalinos, pues entonces se utilizan neutros y hay una gama también de neutros enzimáticos. También a nivel de industria de lavandería o lo que es eliminación de microorganismos en las áreas hospitalarias y hotelería se utilizan mucho los neutros enzimáticos. En la parte de desinfectantes, bueno, ahí tenemos una clasificación por ingrediente activo. En este caso, bueno, los más comunes, los clorados, ¿verdad? Los desinfectantes relacionados con el cloro, desinfectantes de amonios cuaternarios, hay una gran gama de ellos que también pueden tener una mezcla de uno u otro componente. Los peróxidos, ahí hablamos entonces de lo que es lo que comúnmente conocemos como agua oxigenada. El ácido peracético, que ya ahí tenemos una mezcla de peróxidos con ácido acético. Los glutaraldehídos, que es otro de los desinfectantes también de uso muy común y que se mezcla normalmente con amonios cuaternarios para lograr su mayor efectividad. Alquilaminas terciarias, que son otra tecnología también de desinfectantes. Por ejemplo, en el caso de los glutaraldehídos y amonios cuaternarios, el Prodecin es un ejemplo de ellos. Y en alquilaminas están lo que sería el ACEP 500. Y también hay desinfectantes enzimáticos. Otra vez volvemos al tema de los detergentes enzimáticos. Son productos muy especializados, muy específicamente utilizados en algunos tipos de industria o también cuando hay superficies pues, que son de mucho cuidado. Ahí también nos faltaría agregar dentro de los desinfectantes los alcoholes, tanto el alcohol isopropílico como el alcohol etílico. Información técnica o documentación. ¿Qué es una MSDS? Las siglas MSDS hacen referencia a Material Safety Data Sheet, que puede ser traducido como hoja de datos de seguridad en materiales y también recibe el nombre de ficha de seguridad u hoja de seguridad. Su función principal es brindar los datos más importantes para el transporte terrestre, marítimo y aéreo y almacenamiento de los químicos, así como los riesgos y procedimientos en caso de algún incidente, derrame, contacto con la piel u ojos, incendio, fuga, etc. Hay que recordar que este documento hace referencia a producto concentrado, no a productos diluidos o a baja concentración. Entonces entendemos como ficha de seguridad u hoja de seguridad ese documento que nos va a dar los lineamientos acerca de cómo transportar los químicos, cuáles serían las principales características para poder almacenarlos de forma segura, riesgos, por ejemplo, en el caso de derrames, qué procedimientos seguir, en caso de contacto con la piel, también indica cuáles son los equipos de seguridad recomendados. Toda esta información está dentro de este documento, así como también los ingredientes peligrosos, lo cual es un dato muy importante para en caso de tener algún accidente. Y muy importante lo que decimos acá al final, que hay que recordar que este documento hace referencia a producto concentrado. ¿Por qué? Porque cuando ya lo hemos diluido, cuando ya hemos hecho la concentración de uso, muchos de los riesgos disminuyen significativamente e inclusive algunos desaparecen. Entonces es importante aclarar esto porque la información que este documento va a tener está relacionada estrictamente al producto concentrado como sale de fábrica. ¿Qué es una ficha técnica? La ficha técnica, o también llamado boletín técnico,
es el documento que hace referencia a las características de un producto y principalmente a sus usos. Aquí ya si estamos hablando entonces de las recomendaciones, por decirlo de alguna manera simple, es como decir el manual de uso de ese producto. Debe contener al menos la siguiente información: características como por ejemplo el pH, la densidad, la concentración, el tipo de producto que hace referencia. También en los otros datos puede ser el análisis microbiológicos, como en el caso de los desinfectantes, es decir, las pruebas que se han realizado para poder garantizar que el producto funciona como desinfectante. Principales usos y aplicaciones, ahí como ejemplo equipos, alimento, recirculado, etcétera. No necesariamente son las únicas y no necesariamente aplican todos los casos, por eso es muy importante siempre llevar a cabo pues la utilización de los productos con la debida asesoría. Concentraciones de uso recomendadas, esto igualmente es una recomendación y es donde el producto pues ha sido utilizado y se ha visto pues que funciona tanto en el aspecto de limpieza, si fuera un detergente, o de desinfección, como también en lo que se refiere a la parte económica, ¿verdad? Que sea un producto rentablemente utilizable. Sin embargo, las concentraciones de uso recomendadas también pueden variar de acuerdo a las aplicaciones y necesidades. Los métodos de aplicación, ahí estamos hablando entonces de que si el producto puede ser utilizado en equipos automáticos, por limpiezas manuales, si puede ser utilizado por inmersión, etc. Los medios de medición normalmente hace referencia a un pequeño apartado en el cual indica cómo podemos tomar las concentraciones, cómo podemos medir las concentraciones y algunas precauciones y regulaciones si fuera necesario. Hay que entender que en esta parte lo que es precauciones y regulaciones pues sería una forma muy rápida, un resumen, una pequeña pincelada, porque para lo que es ya precauciones y regulaciones más importantes está el documento que hablamos anteriormente, que es la MSDS o ficha de seguridad. Usos de los productos químicos. Los detergentes cumplen la función de emulsionar la suciedad, es decir, desprenderla y hacerla enjuagable. Hay algunas aplicaciones generales que sirven de guía para elegir el mejor detergente. Entonces, inicialmente tenemos que saber qué tipo de suciedad es con la que nos vamos a enfrentar, ya sean grasa en el sentido de industria de alimentos siempre, ¿verdad? Hablando de grasa de origen animal, ya sea procesos en los cuales se incluye carne de res, cerdo, pollo, pescado, proteínas, por ejemplo, la industria del huevo, masas o preparados de harina, frutas y vegetales crudos, vegetales cocidos, azúcares, residuos sólidos o incrustantes. Esos son una clasificación general de lo que son tipos de suciedad. Y en los detergentes, bueno, utilizando la clasificación que anteriormente veíamos, están los alcalinos, alcalinos clorados, neutros y ácidos. ¿Cuál es el mejor detergente a elegir? Bueno, a grandes rasgos acá podemos ver, tomando como ejemplo la primera línea, la grasa, que los alcalinos son buenos, son regularmente buenos, pero también podría utilizarse los alcalinos clorados. Hay que entender acá que esta clasificación es muy a manera general y es una guía de uso, pero no necesariamente se tenga que aplicar exactamente de esta manera. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que hay variables. Por ejemplo, aunque un alcalino, como se muestra acá, está marcado con amarillo para lo que son grasas, si ese mismo alcalino se le sube la concentración y se mejora con agua caliente, se vuelve ideal para eliminación de grasas. En el caso, por ejemplo, de las masas o preparados de harina, si el grado de suciedad no es muy alto, un neutro que está acá en amarillo podría funcionar muy bien, pero dependiendo del grado de suciedad. Entonces, este cuadrito tenemos que verlo de esa manera, como una guía general, aunque cada aplicación va a requerir que se haga una observación e inclusive tendría que en algunos casos hacerse pruebas para determinar cuál es el mejor producto a utilizar. Otro ejemplo muy sencillo de esto es cuando hace referencia a que los ácidos,
su principal uso son los residuos sólidos o incrustantes. Esto es muy cierto cuando son productos ácidos sin tensoactivos, pero cuando ya se le añaden tensoactivos, muchos de los ácidos podrían ser muy efectivos en otros tipos de suciedad. Entonces, cada caso tiene que llevar su estudio y en muchos casos pues también va a requerir un proceso de prueba y de determinación del detergente correcto para el uso. En el caso de los desinfectantes, bueno, el desinfectante tiene que cumplir la función de eliminar hongos, bacterias y virus, tanto en superficies tales como equipos o infraestructura, así como en alimentos y por supuesto en la higiene personal. Para que se pueda considerar un producto desinfectante tenemos que hablar de una eliminación de un 99.99% de las bacterias, hongos, levaduras y virus presentes en una superficie. Acá tenemos un cuadrito en el cual se nos muestra los tipos principales de desinfectante: alcoholes, cloro, amonios cuaternarios, peroxiacéticos y alquilaminas. Y en cada uno pues están las ventajas de ese producto. Por ejemplo, en el alcohol, utilizando o viendo más bien la línea 1, es de rápida acción, excelente virucida, útil para sanitización personal, por eso lo utilizamos para lo que es higiene personal, superficies de contacto con alimentos también, porque no deja residuos. Y ahí podemos seguir enumerando todos. Vamos a hablar ahí en medio del amonio cuaternario. Dice que una de sus ventajas es que sea pH neutro. Esto quiere decir que no va a atacar metales ni superficies en general, no afecta, no oxida, no corroe. Es muy seguro su manejo, es de amplio espectro bactericida y virucida, tiene un efecto desinfectante prolongado, es decir, que se mantiene mucho tiempo funcionando como desinfectante en una superficie. De ahí que pueda ser muy utilizado en pediluvios, equipos de proceso y superficies en general. Cada uno, igual como lo mencionábamos con los detergentes, tienen pues una guía de uso, aunque siempre tiene que irse al proceso de prueba, al proceso de validación y determinar también, porque muchas veces hay una mezcla de componentes. Entonces, un equipo que tenga hierro, que tenga plástico, que tenga aluminio, que tenga acero, hay que considerar cuál es el desinfectante más adecuado para no dañar los metales o piezas que sean sensibles. No se puede tomar como una dirección solamente, sino ir buscando cada uno de los productos que sean más adecuados y tratar de que se puedan sacar lo mejor de cada una de las características, tomando en cuenta factores como el manejo, como la dilución, como la medición y por supuesto el costo. Medidas de seguridad en el manejo de los químicos. En caso de derrame, la principal medida para evitar derrames es la prevención. Almacene los productos químicos por pH. Eso lo veíamos en los cuadros anteriores, con una separación entre ellos. No estire más de 2 garrafas o caja de galones y utilice bases de contención antiderrames. La prevención, entonces, tenemos que decir que es la principal manera de eliminar el riesgo. Cuando estamos almacenando los productos, tratemos de que no se pongan productos que puedan reaccionar entre sí. Un ejemplo muy clásico: el cloro con ácido peracético. Son totalmente incompatibles y si reaccionan entre sí generan vapores que podrían ser muy peligrosos para la salud. Entonces esos dos productos tienen que estar separados. Se puede poner en medio de ellos, siempre con la separación como acá se indica, ¿verdad? De unos centímetros, ojalá 5 o 10 centímetros entre tipos de producto. Se podría poner en medio un producto neutro, por ejemplo, para que no vaya a haber ningún peligro. Lo que se refiere a estibar 2 garrafas o 2 cajas con galones llenos, pues obviamente esto es para evitar que por compresión los envases se rompan y pueda darse una fisura, un derrame. Siempre en todo lo que sea posible, pues tener bases de contención antiderrames que tienen que ser del tamaño de la cantidad que vamos a
tener, ¿verdad? En el recipiente. Por ejemplo, si vamos a tener un estañón de producto, la base antiderrame debe tener una capacidad de 200 litros para que realmente cumpla con su función antiderrame. En caso de que suceda, recuerde no usar acerrín, cartón o papel como medio de contención, ya que algunos químicos pueden reaccionar con estos materiales y causar un incendio. Los productos alcalinos, los productos peroxiacéticos, son productos que al estar en contacto con este tipo de materiales, acerrín, cartón, papel, se empiezan a calentar y se calientan muchísimo. Y si el tiempo de contacto es muy alto, muy prolongado, podría inclusive llegar a generar un incendio. Entonces estos materiales no se deben detener ni siquiera utilizar en una bodega donde hayan químicos de limpieza y desinfección. Lo que hay que utilizar son material inerte, que sería la arena corriente, o preferiblemente sistemas de contención que ya son especializados, debidamente diseñados, que vienen pues en su contenedor especial, que son totalmente sin ningún tipo de reacción ante ningún químico, que pueden cubrir grandes áreas, es decir, eso sería lo ideal, pero de no tener esos sistemas de contención y haya que cubrir una o recoger más bien un derrame, pues entonces podemos utilizar arena corriente. Asegúrese de eliminar el máximo de químicos con los medios antes descritos antes de usar agua, ya que enviar grandes cantidades de químico por los drenajes podría reaccionar en las tuberías y causar un problema mayor. Uno de los principales problemas o riesgos que hay es que cuando hay un derrame lo primero que se hace es echar agua y no tomamos en cuenta de que ese producto se está yendo prácticamente puro al drenaje, no sabemos qué hay en ese drenaje, no sabemos cómo va a reaccionar y ya es un espacio confinado del cual no tenemos pues control ni visibilidad y podría darse entonces un tipo de reacción que podría ir desde dañar las tuberías, si estas son plásticas por ejemplo, podrían llegar inclusive a deformarse por calentamiento o generar grandes reacciones que podrían afectar a nivel de planta, a nivel del personal. En caso de generarse vapores, salga del lugar de inmediato, permita que se ventile y no autorice que ingrese nadie hasta que se disipen. Lo principal es estar seguros, no tener, no arriesgarnos, no entender de que muchos de los vapores, aunque no sean perceptibles, podrían causarnos daños como por ejemplo irritar nuestras vías respiratorias, perder capacidad respiratoria y desmayarse la persona y si esa persona está sola podría perfectamente hasta llegar a fallecer ahí en un lugar confinado. Entonces no exponerse, básicamente esa sería la recomendación, esperar a que los vapores se disipen para entonces ahí sí ya entrar para hacer las limpiezas respectivas. Medidas de seguridad en el manejo de químicos. Manipulación de químicos. Los químicos deben ser considerados como peligrosos en todos los casos en que se encuentren puros o concentrados, entendiéndose que las medidas de seguridad mínimas se deben mantener siempre con el fin de evitar lesiones y daños. En palabras muy sencillas sería no confiarse demasiado, es decir, no tener un exceso de confianza en el manejo de los químicos, que es uno de los principales problemas que se dan cuando hay accidentes. El exceso de confianza, dado que se manejan diariamente, de que se manipulan diariamente, y entonces empezamos a obviar medidas mínimas como el uso de los equipos de protección, como el manejo correcto, como la distancia que debemos de tener a la hora de almacenarlos, etcétera, etcétera. Para la manipulación de los mismos, sea por trasvase, traslado o dilución, es recomendable usar guantes. En el caso de los productos Proquimia no se requieren guantes especiales. Cualquiera de los guantes que comercialmente se puedan conseguir, cualquiera de los materiales que se encuentran comúnmente, son apropiados. Sí se recomienda, ojalá, un guante que sea un poquito largo para evitar, o más bien para cubrir aún más la piel y evitar el contacto con partes del brazo y antebrazo. Por supuesto usar careta o gafas, gafas que tapen también en los laterales, que tengan un muy buen ajuste para que no haya posibilidad de salpique directo al ojo. Y por supuesto, si es posible, un delantal largo, una gabacha de plástico vinil o un material impermeable de tal manera de que no se
uno llegue el químico directamente en contacto con la ropa, que al final va a ser contacto directo con nuestra piel. Nunca traslade productos químicos en envases destapados. Otra de las causas muy comunes de accidentes es el traslado de productos sin su tapa. Y en caso de contacto con la piel o los ojos, use solamente agua. Nunca frote la piel ni los ojos, por lo menos durante los 10 primeros minutos en que se utilice el agua para eliminarlo. Los productos de Proquimia, todos, absolutamente todos, se neutralizan solamente con agua. No utilice ningún otro químico ni ningún otro producto hasta que sea neutralizado o visto por un médico correspondiente. En caso de que las molestias continúen, pues es recomendable la visita a un médico. Siempre tome en cuenta de informar al médico principalmente cuál es el producto en cuanto a su ingrediente activo. Los nombres comerciales para los doctores pues obviamente no van a decir nada, sino que ellos tendrían que investigar por fuera cuál es ese producto. Entonces es más sencillo si le podemos decir al doctor o la persona que acompañe a la persona que haya sufrido pues el accidente con químicos, indicarle cuál es el ingrediente activo. De ahí que es tan importante pues manejar los términos básicos de cada uno de los productos y sus componentes básicos, que como lo hemos mencionado en la ficha de seguridad o MSDS, se encuentran en los primeros apartados en donde habla de los ingredientes peligrosos. Eso es lo más importante de conocer a nivel médico para que pueda ser tratada la persona de forma correcta. Importancia del uso correcto de los productos químicos. Es de gran importancia usar los químicos de forma correcta, siguiendo los procesos y pasos establecidos, así como las concentraciones recomendadas para obtener los siguientes beneficios. Provee seguridad para el usuario. Se evita daños en equipos e infraestructura. Se tiene un costo adecuado sin desperdicios. Se obtiene la mayor efectividad de los químicos. Evita generar contaminación por químicos en alimentos y los procesos de limpieza y desinfección se pueden controlar y registrar. Es decir, se puede tener la trazabilidad y la registrabilidad correcta de cada uno de los procesos y pasos. Cuando utilizamos los productos de forma correcta, entonces tenemos estos beneficios, como lo son de tener esa seguridad, que el usuario pueda estar tranquilo, que aunque haya algún tipo de contacto pueda ser fácilmente eliminable, que se pueda tener o evitar cualquier daño, que pueda ser de un costo razonable el uso y aplicación de los productos, que sean efectivos, porque muchas veces se piensa que más es mejor y no necesariamente los químicos por utilizar más cantidad nos va a funcionar mejor. Hay un límite de efectividad que el químico tiene y que por más que utilicemos de ahí en adelante lo único que vamos a tener es un desperdicio. Y por supuesto, a la hora de enjuagar un químico es mucho más sencillo si estamos usando la concentración recomendada porque fácilmente lo vamos a poder retirar evitando la contaminación química. Entonces, básicamente ahí tenemos la importancia del uso correcto de los productos químicos y que tiene que ser respetado cada uno de los pasos y procesos establecidos para poder lograr los objetivos deseados. Llegamos así al final de la capacitación. Muchas gracias por la atención a la misma.